aplicación de preceptos constitucionales de manera análoga. Las reglamentarias están condicionadas por las ordinarias. Nos da este elemento de condición de ser sujetas a la norma. Los reglamentos adquieren importancia desde el momento que son el medio por el cual se dinamiza la administración pública. Podemos contemplar que constitucionalmente tienen su sustento esta emisión y creación de reglamentos. Si ustedes lo pueden ver en el artículo 83 de la Constitución Política de la República, alguien que me pueda apoyar y dar lectura a la literal E del artículo 183, por favor. Ashley Alvarado, ¿estará por ahí? Licenciado, del artículo 183, funciones del presidente de la República. Así es. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieren facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Gracias, Lizzy, muy amable. Como lo ven, chicos, acá, con la lectura y el aporte de Lizzy, nos queda plasmado y claro que ahí se origina ese deber ser de los reglamentos. Se crea, se permite su contemplación dentro de la práctica de una ley específica. Si ustedes lo ven, tenemos ya claro, lo vieron en la sesión pasada, ese procedimiento de sanción y promulgación de una norma, de una ley en específico, ¿verdad? Entonces, estos reglamentos vienen para ello. El reglamento es un instrumento operativo y de dinamización de la administración pública. Va a dotar, es una fuente importante del derecho administrativo, pues por un lado la ley de la competencia da competencia, la ley da competencia a los órganos administrativos y el reglamento les da procedimientos a esas competencias que han sido delegadas a los órganos administrativos. El reglamento nos va a servir para ello, para poder contemplar y poder desarrollar una norma en específico. No se puede concebir que exista reglamento divorciado o separado de una norma. La norma es creada, es constituida, pero para poder ejercer su competencia a través de sus mecanismos necesita el reglamento para poder cumplir con ese cometido. ¿Vieron? Acá tenemos en la diapositiva, si ustedes aprecian ahí, razones prácticas de la proliferación de los reglamentos. ¿Por qué se da ese aumento, esa necesidad de tener una amplia cobertura y que cada norma tenga su reglamento? Si ustedes lo ven, la ley de la Contraloría General de Cuentas tiene su reglamento, la SAT tiene su reglamento, todas estas figuras de la administración pública deben tener un reglamento para poder desarrollar esos mecanismos de su funcionamiento. A través de los reglamentos desde que se dota a las autoridades administrativas de ese poder ejercer sus competencias, ¿verdad? Entonces acá tenemos que, entre las razones prácticas que nos citan los reglamentos, tenemos que es más capacidad técnica de las autoridades administrativas para desarrollar el detalle cuando una ley lo requiera.
Eso es lo que va a hacer el reglamento. Va a dotar, va a nutrir a las autoridades administrativas para poder desarrollar a detalle, cuando son requeridas, poner en práctica el contenido de la norma. ¿Sí? Entonces también tenemos acá mejor conocimiento directo de los problemas. Eso va a permitir tener una mayor claridad y objetividad por el ente encargado de un asunto específico con servicios públicos que debe suministrar el Estado a través del organismo ejecutivo a la población, para tener ese conocimiento, esa observancia de de esa problemática que existe y que debe de crear mecanismos para poder enmarcar su actuar dentro del ordenamiento legal y poder ejercer sus funciones, que todo lo que le implica, ¿verdad? Ustedes necesita de elemento humano, económico, logístico, técnico, para poder desarrollar una autoridad administrativa su quehacer. También tenemos mayor rapidez en su formulación. Los reglamentos tienen esa razón práctica de conformidad y las necesidades que se le vayan presentando al ente de la administración pública, puede tener esa facilidad de crear reglamentos. Si fuera como el procedimiento que se establece para la creación de leyes, vean ustedes lo complicado que sería que la administración pública dependiera de someter ese asunto a través de una iniciativa de ley para poder, después de haber pasado todo el procedimiento de sanción y promulgación de una norma y que entre en vigencia, poder iniciar a atender esas circunstancias. Y como lo vemos nosotros en el derecho administrativo, está en constante cambio, está en constante movimiento. El derecho administrativo no es uno solo, evoluciona, cambia, necesita esa actualización, esa modificación en sus procedimientos para poder ir atendiendo las circunstancias que se le van poniendo enfrente a las diferentes entidades de Estado, ¿verdad, chicos? Entonces, esa rapidez de formulación depende ya propia y netamente de esa entidad para poder fortalecer y abarcar y cumplir con esos servicios que debe prestar. Prevalencia de los intereses administrativos sobre intereses políticos. Por nuestro sistema democrático representativo y republicano, pues este elemento administrativo debe resaltar administrativamente sobre lo político. Es eminentemente necesario y vital para un correcto desenvolvimiento, marcar esa separación de intereses, ¿verdad? Que lo más tajante y urgente es desde el punto administrativo, y separar esas vicisitudes políticas que por lo general y lo único que ocasionan es que una situación pequeña se convierta en grande y signifique una erogación de mayores recursos cuando pudo haber sido menos el costo de esa situación. ¿Me explico? Entonces, todo eso implica esa prevalencia de los intereses administrativos sobre el interés político. Facilidad de modificación y permanente actualización. Esa razón práctica de los reglamentos es crucial en la actividad de la función administrativa, jóvenes. Son embestidos de esa modalidad para ser modificados constantemente. No deben ser sujetos a una situación previa para ser reformada una ley. Por decirles algo, la ley de partidos políticos de carácter constitucional no puede ser modificada ni actualizada
permanentemente. Tiene que ser sometida a través de una iniciativa de ley de reforma de los distintos articulados que sean analizados y se refleje la necesidad de los mismos, pero debe ser sometido al proceso, ¿verdad? A la comisión de asuntos electorales del Congreso, luego ya ser aprobada, pasada, conocida, y todo el proceso legislativo. Entonces, con los reglamentos lo que se pretende es eso, se conformidad con las necesidades que se van teniendo en la prestación de un servicio, poder ser actualizados y modificados fácilmente para poder ir avanzando en las actividades y quehaceres y obligaciones de la autoridad administrativa superior, que es la encargada de llevar a cabo todo esto. Luego, tenemos nosotros acá estos elementos que límites de los reglamentos, así como están dotados de razones prácticas que les permiten tener ese constante desarrollo, crecimiento, emisión de los reglamentos en las distintas áreas administrativas, también necesitamos nosotros tener esos límites a estos reglamentos para que dentro de un Estado de Derecho, un marco de legalidad, se mantenga toda el quehacer y la actuación administrativa. Es vital para que estemos en un Estado de Derecho, ¿verdad, chicos? Entonces, ustedes lo ven acá. Iniciamos, como en todo, con estos límites a los reglamentos, como es el principio de legalidad. En el principio de legalidad ya tenemos nosotros presentes que el funcionario o la autoridad administrativa únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Lo que ya está en ley puede hacer. No puede investir sus actuaciones, su actividad en base a elementos jurídicos administrativos que no le está ya previamente contemplados en ley. O sea, no se puede salir de eso. Es fundamental para mantener ese principio de legalidad y que los reglamentos, consecuentemente, no van a poder soslayar, sobrepasar y pisotear el espíritu de la norma. Un reglamento solo va a servir, como lo hemos visto, para hacer dinámica el ejercicio y el desarrollo de la norma. Nos da esos procedimientos para ir desarrollando la norma. No va a dar situaciones meramente superiores a la norma. Ese es el principio de legalidad. Acá, el reglamento no va a poder hacer y desarrollar lo único que la ley le permite. No va a poder hacer o crear procedimientos que sobrepasen la norma, la ley. Eso es primordial. La ley está sobre el reglamento. El reglamento nunca va a ser superior, siempre va a ser subordinado a la ley. Luego tenemos el principio de reserva de ley. Si lo vemos nosotros desde un punto de vista legislativo, es esa facultad exclusiva que la Constitución confiere al legislativo para crear leyes. Acá lo vemos transformado al ámbito de que a esa autoridad administrativa se le faculta, se le expide para poder crear sus reglamentos. Le permite, pero hasta ahí. No puede contemplarse que el reglamento salga y sobrepase en la normativa. Yo, institución, órgano administrativo, tengo esa facultad exclusiva de poder ir expediendo los reglamentos. Pero no va a poder hacerse que sin una norma previa exista ese reglamento ajeno a la misma. Necesita esa reserva de la ley.
para poder crear y nacer y surgir el reglamento. ¿Ya? Nosotros vemos acá, pasamos ahora al principio de preferencia de ley. Acá, si nosotros lo vemos, es una sumisión o vinculación de la administración a las leyes existentes. La administración no va a poder darle para la solución de un asunto determinado administrativamente a través de la aplicación de un reglamento. Porque el reglamento solo nos va a dotar de ese mecanismo, de esas herramientas para poder desarrollar la norma. La norma debe tener contemplado cómo, cuándo y dónde se va a tener el concepto legal sobre una figura específica que se necesita conocer o que surja en la administración pública. Se va a tener que resolver conforme la ley, no conforme un reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento no va a ser preferente sobre la norma. La norma es preferente sobre el reglamento. El reglamento, si bien lo puede tener establecido, da un plazo, da procedimientos, da formas, la ley es clara y establece el concepto claro de cómo va a ser sometida a conocimiento un asunto específico, por decirles algo. Hablamos de Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? El procedimiento para la designación de una auditoría forense está en la norma. Contemplar qué es la auditoría forense, qué abarca, cuáles son sus pilares, pero cómo se va a llevar a cabo el diligenciamiento de esa figura, la norma no puede entrarlo ahí, da los parámetros generales y el reglamento va a contemplar ese dinamismo, ese formalismo para poder desarrollar la práctica y el diligenciamiento de esa auditoría forense, ¿me entienden? Entonces, ahí la ley establece la figura, qué va a abarcar y qué va a determinar. ¿Cómo se va a realizar? Está el reglamento. Por eso es ese principio preferente de la ley. ¿Estamos? Continuamos. Ningún reglamento dictado por órgano subordinado puede contrariar preceptos del dictado por un órgano superior. Acá siempre tenemos ese orden de delegación de la administración pública. Desde nuestra pirámide de superioridad, venimos desde la cabeza, que es el presidente, como máxima autoridad del organismo ejecutivo, y así va desglosándose, transmitiendo, delegando la competencia y jurisdicción en materia en asuntos administrativos. Jamás va a poder un subordinado contrariar lo que ya está establecido por un superior. Aunque este subordinado tenga su reglamento, entonces nunca administrativamente, conceptualmente, está contemplado que se pueda dar esa situación de bajar de su superioridad al ente jerárquico, ¿ya? Entonces, siempre va a existir esa subordinación del reglamento a el precepto legal emitido por el superior administrativo. ¿Sí? Ahora vamos con este último límite a los reglamentos.
No puede el contenido del reglamento sobrepasar la competencia del órgano. Un ejemplo acá que indiqué en la sesión a primera clase. Si citamos, referimos el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, tiene dependencias. Tiene el Departamento de Relaciones Políticas, que se enfoca en la inscripción, registro y control de las organizaciones políticas y comités pro formación de partidos políticos. Pero también tiene el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y elaboración de padrones. Si ustedes lo ven ahí, hay un elemento de inscripción que puede tender a existir una similitud. Pero acá estamos hablando de personas jurídicas y aquí estamos hablando de personas jurídicas individuales y aquí personas jurídicas colectivas, ¿no? Que son subjetivas, los partidos políticos y los comités están. Entonces, el contenido del reglamento para desarrollar sus actividades no puede sobrepasar la competencia del órgano, por muy que se tenga esa conceptualización de que ven inscripciones, pero cada quien tiene, y ese reglamento es específico para partidos políticos, un reglamento específico para el registro de ciudadanos y la inscripción de ciudadanos. ¿Ya? Y así. No puede un reglamento utilizarse para poder integrar otro tema basándose en reglamentos. Lo que tenemos permitido nosotros, si ustedes lo ven, en la integración de la norma para poder ser aplicada de conformidad con la ley del organismo ejecutivo, por analogía, ¿verdad? A falta de contener una norma, elementos se pueden completar con ella. Entonces, ahí es donde debemos de tener esa conceptualización específica, que los reglamentos van a tener esa subordinación, ese límite para poder ser utilizados y implementados en un asunto determinado de la administración pública. ¿Vieron? No pueden basar ustedes su contenido sin observar estas razones prácticas que se les han trasladado hoy como estos límites de los reglamentos. No vayan ustedes a sobrevalorar ni a dejar de subestimar el efecto de un reglamento. El efecto de un reglamento va a ser clave cuando ustedes estén ya en derecho procesal administrativo. Ahí es fundamental que ustedes, los reglamentos, van a desarrollar y a darles a ustedes esos elementos claves para poder tener y establecer si el actuar del funcionario, autoridad u órgano administrativo se encuentra dentro de los principios de legalidad y juridicidad que le permitan indicar y establecerse que sí actuó conforme derecho. Ya más adentro ustedes del derecho administrativo van a poder contemplar que estos elementos son fundamentales para ir ustedes contemplando el poder actuar de la administración pública. No se puede contemplar la inobservancia de estos elementos dentro de un reglamento. Y cuando a ustedes les toque tener esa conceptualización o una tarea, cuando estén asesorando a alguna entidad de la administración pública, tener claro que el reglamento debe ir enfocado a proporcionar y dotar de procedimientos a la norma específica que tenga ya creada y establecida debidamente la autoridad administrativa. Deben de enfocarse a eso para poder hacer un reglamento, mecanismos, procedimientos, establecerlos siempre sin
pasar el espíritu y la norma en específico, ¿ya? Esto es fundamental para que ustedes puedan ir teniendo estos elementos que complementen la noción de estos procedimientos administrativos que más adelante ustedes ya cuando estén en el octavo semestre les toca derecho administrativo, derecho procesal administrativo, van a ver ustedes, es una belleza el procesal administrativo. Entonces, la próxima sesión se van a ver clasificación de los reglamentos por su efecto, por su contenido y por sus efectos a quienes afecta. La primera es a la forma en que afecta, no a quiénes. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Si tienen alguna consulta, alguna observación. Leonardo, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Leonardo. Mire, con una consulta, Dígame. fíjese que le estuve escribiendo al auxiliar, pero creo que está un poco ocupado respecto al examen de extemporáneo. ¿Cuándo va a ser? Ok, Leonardo, mire, voy a trasladar esa información yo hoy. Estén ustedes atentos en el chat. Mañana van a tener ustedes algún pronunciamiento en ese sentido y si no, en dado caso, el día miércoles yo ya lo tengo y los doy en clase, ¿oyeron? También se les habló, el Josué creo que tocó sobre un trabajo, entonces en la sección A me hicieron ver ese tema y lo voy a consultar yo y en la próxima clase les tenemos ambas situaciones ya para que ustedes puedan tener claro el procedimiento, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. A las órdenes, Leonardo, un gusto. ¿Alguien Muchas más? gracias, Lili. Betsy, a las órdenes, dígame, a las órdenes. No, Lili, gracias por todo, por la excelente clase y deseándole feliz noche. Muchas gracias, tan linda, le agradezco bastante. Pues bueno, chicos, hasta acá está la sesión del día de hoy. Vamos a ver clases de reglamentos en el día miércoles. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y primeramente ya nos miramos el miércoles por acá. ¿Oyeron ya el magíster? Lizzy, feliz noche. El magíster va a estar con ustedes en el presencial la otra semana y él va a entrar ya de lleno a la personalidad jurídica del Estado. ¿Ya? Entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por la atención, por la asistencia. Que tengan un buen descanso. Un gusto saludarlos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Bye a todos. Un gusto. Feliz noche, que descansen. Lick, buenas noches. Fíjese que le tengo una pregunta, disculpe. Dígame, Manuel, sí, por favor. Es que es un compañero que no logró conectarse. Me preguntó si usted sabrá algo sobre los extemporáneos, exámenes extemporáneos, que él no se pudo examinar. Ok, Manuel, mire, dígale, como le dije a Leonardo, yo en un ratito me contacto con el hijo Josué, si no mañana, para que estén pendientes al chat mañana, para que se presente alguna notificación, y si no, el día miércoles, yo les tengo ese dato, ¿oyeron? Por favor. Muy bien, gracias, Lick. Va, no hay pena. Buena noche. No, a las órdenes, que descansen, feliz noche. Gracias.